Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. En 2017, acabamos de despedir el año, hace apenas 4 días, 48 mujeres han fallecido víctimas de la violencia de género. Según el Instituto de la Mujer, 1.800.000 mujeres sufren maltrato psicológico en nuestro país. La novela que vamos a desgranar ahora es un alegato contra la violencia de género. Su título es Te querré siempre para mí. Y es una novela, sí, pero es que su autor es un hombre que lleva casi 30 años en la carrera judicial. Dicen de él que es el juez de los malos tratos, el juez tecnológico y el juez correcaminos por su eficiencia y por sus maratones. Vicente Magro, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, muy buenos días. Buenos días. Ha escrito más de 60 libros jurídicos, pero no sé si el Te querré siempre para mí, le ha costado más que los demás, porque es su primera novela. Muchísimo más. Desde luego, cuando me puse con el papel en blanco, la hoja en blanco, las sensaciones fueron distintas. Escribir de derecho, pues para mí ha sido fácil. Llevo muchos años en la carrera judicial y me gusta. Escribir, pero trasladar eso que está ocurriendo en este país ahora mismo, el maltrato que están sufriendo las mujeres, a una ficción, crear una historia de ficción, pues lógicamente cuesta más. Era la primera, pero bueno, me puse a ello y al final creo que salió pues una historia que quería que las mujeres que sufren este problema la pudieran leer y sentirse identificadas con la protagonista. ¿Y se ha sentido cómodo en el papel de escritor, de ficcionador, de novelista? ¿Se ha sentido cómodo? Sí, lo que pasa que es complicado porque es escribir con la mentalidad de un varón, ponerse reflejar la historia de una mujer. Lo que pasa que al final yo creo que el tema del sexo del autor o el sexo de los que defendemos la lucha contra la violencia de género no es tan importante como el objetivo que se pretende. Da igual que sean mujeres u hombres los que estemos intentando poner encima de la mesa medidas contra la violencia de género, porque lo que estamos viendo es gravísimo, lo que estamos viendo, lo que ha ocurrido en Galicia, lo que ocurrió ayer en Requena, lo que está pasando en muchos puntos de España. Los delitos contra la libertad sexual de las mujeres, se están utilizando a las mujeres como objeto sexual. Lo que está ocurriendo en este país es muy grave. Y yo creo que hay que reflejarlo desde muchos puntos de vista. En este caso se me ocurrió la idea de escribir una ficción para que las víctimas se sientan reflejadas y sobre todo que puedan pedir ayuda también, ¿no? La protagonista del libro efectivamente es una mujer, es Sara, una abogada de familia que sufre violencia de género, y el perfil de Sara no es el que a lo mejor de manera estereotipada podíamos tener. Nos imaginamos a lo mejor otros perfiles al hablar de una víctima de violencia de género. Ella, es paradójico, sufre los ataques que resuelve. Sí, efectivamente, y además quise poner la víctima una abogada que lleva esos temas de derecho de familia para demostrar que el maltrato que sufren las mujeres lo puede sufrir hasta una mujer que es especialista en aconsejar a otras mujeres lo que tienen que hacer. Y quise reflejarlo de esta manera porque ella misma, siendo profesional, que aconseja a mujeres que se divorcien, que no sufran maltrato, ella misma era incapaz de darse cuenta de que ella misma estaba siendo víctima de maltrato. ¿Por qué? Porque su marido era celoso, su marido le decía que dejara de trabajar, que le atendiera a él, a sus hijos, y no se daba cuenta que cuando ella incluso lo justificaba ante sus amigas, es que tiene celos porque me quiere, es que quiere que deje de trabajar y esté en casa para que no me canse. Lo hacía justificando, que es lo que está ocurriendo, se justifica al maltratador, no solamente por las víctimas, sino hasta por la sociedad, porque no estamos haciendo todo lo que debemos hacer para luchar realmente y eficazmente contra el maltrato. Y en estos tipos de casos en los que hasta la propia víctima le cuesta identificar que está siendo maltratada, ¿quién tiene que ser un poco quien abra los ojos? ¿El entorno a veces? Efectivamente, yo en la historia pues invento pues la figura de una amiga con la que ella empieza a correr en el retiro y en una actividad totalmente lúdica, fuera de su trabajo, de su entorno familiar, del lugar, de ese infierno que es su hogar, donde está sufriendo, aunque ella no se da cuenta, pero su cabeza, su psique sí que lo está notando. Pues empieza a escuchar a una chica haciendo footing en el retiro, pues contándole ella que ella había sido víctima de maltrato. Cuando esta chica le cuenta que había sido víctima del maltrato, ella empieza a identificar esas reacciones o ese sufrimiento con lo que ella estaba pasando y poco a poco en la novela pues voy desarrollando la forma en que una mujer
puede detectar el maltrato y, sobre todo, implicar no solamente al entorno familiar, sino a toda la sociedad. Esto no es una lucha de una mujer víctima contra el maltratador, es una lucha de toda la sociedad contra el maltratador. El maltrato físico, en teoría, es fácil de detectar. Si ves un hematoma, si ves una herida, si ves un golpe, ya puedes sospechar. El maltrato psicológico, a priori, no deja huella que se vea desde alguien que lo mira desde fuera. La dejará por dentro, indudablemente, pero es mucho más difícil de detectar. Ese es el problema. Además, la cifra que han dicho ustedes al principio es realmente estremecedora. 1.800.000 mujeres mayores de 18 años, con una encuesta que hizo el Instituto de la Mujer, en el que se encuestó a más de 25.000 mujeres mayores de 18 años en la calle con una serie de preguntas. Y al final, por ejemplo, una pregunta, cuando su pareja sale con ella a la calle y va a un restaurante y usted habla de algún tema que no conoce, ¿le critica porque usted no tiene estudios? Sí, pero y al final, después de muchas, le pide que se vista de una manera determinada. Incluso eso ocurre en los chicos jóvenes, ¿no? Sí, pues me pide que me ponga esto, que no me ponga aquello. ¿Le preocupa que su marido, su pareja le diga que no mire a otros chicos? Sí. Al final la pregunta era, ¿pero usted se siente maltratada? No, no me siento maltratada. Ese es el problema. La falta de detección, con lo cual, al final, la respuesta de la reacción de la víctima es insignificante, porque no existe esa respuesta en tanto no asume que es maltrato. ¿Cuánto de toda su experiencia profesional, decía al principio que es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid desde el 16, pero desde 1997 ejerció como presidente de la Audiencia Provincial de Alicante? ¿Cuánto de toda su experiencia está volcado en este libro? Porque durante todos estos años habrá visto víctimas, maltratadores, habrá visto de todo y de alguna u otra manera estará reflejado en Te querré siempre para mí. Sí, me preguntaban cuando la he presentado la novela, tanto en Madrid como en Alicante, pues me preguntaban, ¿pero esto es una historia real? Digo, hombre, es una ficción, pero es una historia real. De suyo, muchas mujeres que se me han acercado con el libro en la mano para que se lo firme, con lágrimas en los ojos, me decían, Vicente, yo soy Sara. Yo soy Sara, Sara existe y existe mi persona. Esto me lo han dicho muchísimas mujeres. Es estremecedor darte cuenta, por eso el que haya escrito 60 libros de derecho no refleja con la novela lo que yo con la novela he sentido, no solamente al escribirla, con la experiencia que me ha dado pues el tratar con mujeres sin escucharles. Nosotros en la Audiencia de Alicante hace muchos años hicimos un programa de recibir a víctimas de maltrato y nos contaran de forma anónima en una sala cómo habían sufrido los malos tratos, qué habían sentido, cómo habían combatido esos malos tratos, cuánto tiempo estuvieron sufriendo malos tratos hasta que se dieron cuenta de que tenían que decir basta ya y fueran a denunciar. Pues esa experiencia que he contado con muchas mujeres que me han contado sus problemas, pues la he reflejado en la novela. Y yo creo que tenía que dar un paso distinto a reflejar jurídicamente solo el problema del maltrato, sino a contar lo que sufren millones de mujeres y cientos de miles de mujeres en este país y sobre todo con un objetivo, abrirle los ojos. No todo el mundo tiene por qué saberlo, pero Vicente Magro ha sido pionero en muchísimos aspectos en algunas de las medidas, como nombrar al primer juez especializado en malos tratos, instauró los juicios rápidos cuando la justicia andaba bastante despacito y algo que a mí me ha llamado mucho la atención, colocó una pantalla de televisión en su sala para que la maltratada pudiera declarar contra su agresor por videoconferencia. Hoy en día nos parece más o menos familiar, pero aquí hubo alguien que dio el primer paso. Sí, fue la primera vez porque entendía y además la experiencia me había dado pues cuando entraba una víctima de violación, una víctima de maltrato en la sala, el temor con el que entraba en la sala, no quería ni volverse porque tenía 3 metros a la persona que le había violado, no solamente en los casos de violencia de género, sino en los casos de violaciones, que para mí también es violencia de género, es decir, todo ataque, y además es un tema que ahora mismo estamos reclamando desde el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. Ayer mismo, Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio, donde yo trabajo también como asesor, reclamó que todo ataque a una mujer, que son delitos sexuales, o toda muerte o violación a una mujer, con independencia de que sea su pareja o expareja el agresor, tiene que considerarse como violencia de género. Porque el temor que sufre una chica que ha sido víctima de violación cuando entraba en la sala y estaba a 3 metros del presunto violador, presunto digo hasta que no hubiera sentencia condenatoria, era terrible. Yo pensé que si teníamos la videoconferencia, pues ¿por qué no podíamos rebajar ese temor, ese miedo de una mujer que va a declarar y la teníamos que victimizar más poniéndola a 3 metros del presunto violador?
bueno, pues implementamos la videoconferencia y ofrecíamos cuando citábamos a las víctimas a juicio si querían declarar por videoconferencia. Evidentemente, cuando empezamos a hacerlo, todas las mujeres querían hacerlo por videoconferencia para por lo menos no sentir ese maltrato institucional que hasta la fecha habíamos impuesto por someterla al yugo de estar a 3 metros de la persona que la había violado. Pionero en aquellas pantallas, y también fue el primero que se le ocurrió, bueno, pues que el maltratador puede ser reeducado. Sí. ¿Cómo son esos cursos? Sí, esto fue una experiencia que, bueno, pues tuvo también sus críticas, pero no se entendía lo que estábamos haciendo. No es que estábamos perdonando penas y cambiándolas por un curso de reeducación, no, la pena se mantiene. Cuando se concede una reeducación es porque no hay un antecedente penal, es la primera vez que he sido condenado, condenado por menos de 2 años, es decir, no es un hecho grave, y entendíamos que era necesaria la reeducación porque hasta la fecha lo que se estaba haciendo es, sin más, suspender la pena y dejar al maltratador en la calle, con lo cual la víctima se sentía estafada. Esa es la palabra que tenemos que decir, porque le estábamos diciendo denunciaba y luego le condenábamos a 1 año de prisión, le suspendíamos la pena y se iba a su casa. Y ¿saben ustedes lo que me contaban muchas mujeres que nos decían? Usted me dijo que denunciara y el maltratador condenado con la pena de 1 año me ha venido a mi casa y me la ha enseñado la sentencia y me dice, mira, 1 año y no me meten en la cárcel, fíjate lo que has conseguido. Es decir, de esta manera obligábamos a reeducarles. Y con eso evitábamos, o hemos evitado, con una cifra por lo menos muy, muy alta, de un 93% de no reincidencia, que esta persona evite volver a maltratar a la persona que lo había hecho y a cualquier otra mujer con la que pueda iniciar una relación. También puso en marcha, por acabar esta parte o este periplo por parte de las iniciativas, la idea Mujeres que enseñan a agresores a no maltratar. ¿Y en qué consiste? Sí. Sí, nos dimos cuenta con el transcurso de los programas de reeducación que podíamos, y utilizo entre comillas la palabra arriesgarnos, a introducir entre las formadoras a una mujer, entre los formadores a una mujer, para que fuera una mujer la que les dijera a los hombres condenados por maltrato que no les pueden poner la mano encima a ella misma ni a cualquier otra mujer. Y eso, claro, evidentemente era un riesgo porque tuvimos que solicitar la presencia también de la Guardia Civil para que no hubiera ningún tipo de altercados. Solo faltaba que un maltratador en un curso de reeducación agrediera, insultara o menospreciara a una formadora mujer, ¿no? No hubo ningún incidente, incluso yo creo que aceptaron más que fuera una mujer la que les dijera que a las mujeres hay que respetarlas, a que fuera un hombre el que se los dijera, ¿no? Fue un tema curioso que me llena de orgullo haber apostado también por esta idea. Sobre todo este asunto gira, sin duda, Te querré siempre para mí, pero es que gira casi cada día programas como este, la parte informativa, e incluso, y lo hemos vivido hace apenas unos días, el discurso de Navidad del Rey. Pero esta noche no quiero olvidarme de las mujeres que en un silencio tantas veces impuesto por el miedo sufren la violencia de género. Una lacra inadmisible que nos hiere en nuestros sentimientos más profundos y nos avergüenza e indigna. Mantengamos la firmeza y el apoyo político para ayudar y defender a las víctimas y concienciemos a toda la sociedad contra esa violencia criminal y cobarde que degrada nuestra convivencia. Y entonces es cuando pienso, Vicente, que algo está cambiando en esta sociedad, cuando en un discurso en el que todo el mundo estaba pendiente de los mensajes políticos con Cataluña, se cuela, aunque fuera durante medio minuto, este mensaje del jefe del Estado, me hace pensar que algo está cambiando y para mejor. Sí, desde luego que desde la Casa Real, desde que el rey, Su Majestad el Rey, reclame al Parlamento, a las instituciones políticas, que tomen ya en este año 2018 la decisión de ese pacto de Estado que se ha dicho contra la violencia de género, que se ponga en marcha, pero ya, es decir, ahora mismo no podemos retrasarnos ni un segundo más en adoptar medidas contundentes. Porque es cierto y verdad que llevamos desde el 99 trabajando, que somos uno de los países que más ha introducido reformas en la lucha contra la violencia de género, pero si tenemos las ideas sobre la mesa, las tenemos que poner en marcha ya. Ahora mismo estamos reclamando, por ejemplo, que lo he dicho antes, que los ataques a la mujer por el hecho de ser mujer tienen que ser violencia de género. Casos o crímenes que ahora mismo están encima de la mesa esta semana, y no voy a recordarlos porque está sub judice ahora mismo, tienen que considerarse hechos de violencia de género, para incluso estar en las estadísticas de crímenes de género. Ahora mismo tenemos unas cifras de entre 50 y 55 mujeres asesinadas cada año por sus parejas, pero si a esa cifra le añadimos los crímenes de mujeres asesinadas por personas que no son sus parejas o exparejas, pero que las han atacado, las han matado, las han violado y matado,
las cifras se incrementarían muchísimo, pero nos darían una cifra más ajustada a la realidad de lo que están sufriendo muchas mujeres en este país, que salen a la calle y están expuestas por el hecho de ir solas por una calle a que las violen y a que las maten. Y eso es un crimen de violencia de género y tenía que estar así contemplado en la ley. Y ahora es el momento de ese pacto de Estado que se ha dicho contra la violencia de género, de poner en marcha todas estas medidas y ponerlo ya sin retrasarse más. Sobre el pacto de Estado contra la violencia de género, en septiembre Congreso y Senado aprobaron esas 213 medidas. El acuerdo fue casi unánime, y decimos casi, se abstuvo Podemos, lo recordarán. Podemos escuchar a Ángeles Álvarez del PSOE, Ángela Rodríguez de Podemos, Patricia Reyes de Ciudadanos y Javier Maroto del PP. No todas las demandas que tenía el Partido Socialista han quedado satisfechas en este pacto, lo cual no significa que no valoremos positivamente todo lo que sí que hemos conseguido introducir en este documento. No podemos decir que haya un enfoque feminista en este pacto. Para nosotras era fundamental que cuando hablásemos de un pacto de Estado hablásemos de violencias machistas. Sacar el foco de toda la parte judicial, porque el 80% de las mujeres no denuncia la violencia de género o violencia machista. No entienden de sigla y responder todos juntos significa hacer lo que mucha gente nos estaba pidiendo, un acuerdo. Y quizá la pregunta que se puedan estar haciendo muchos, al margen del debate político, solo faltaba, Vicente, es ¿cuándo se hará firme el pacto? ¿Cuándo llegarán y se concretarán las medidas? Yo espero que ya. Yo intervine precisamente en el Senado, una de las comparecencias, y agradezco que me hubieran invitado, pues yo comparecí en el mes de mayo aproximadamente en el Senado, propuse una batería de propuestas que varios días se han reconocido. Por ejemplo, yo propuse la de imponer la pena de prohibición del uso de redes sociales cuando un maltratador ha sido condenado por un hecho de violencia de género cometido por redes sociales, como por ejemplo el hecho de mandar WhatsApp incumpliendo la prohibición de comunicación, entrar en Facebook y criticar a su expareja o subir fotos atentatorias contra su expareja, delitos de violencia de género. Bueno, una pena que se ha incluido en el paquete es prohibición de uso de redes sociales a quienes cometan delitos por redes sociales, no solamente en violencia de género. Estamos viendo ahora mismo delitos de odio perpetrados utilizando Internet, utilizando redes sociales. Bueno, la pena más ajustada es usted, además de la pena que le corresponda, no puede utilizar redes sociales. Es decir, y eso tiene que contemplarse y reflejarse ya. Estamos esperando pues que de forma inminente se presente ese proyecto de ley. Un proyecto de ley, además, que recoge pues casi 600, porque son 200 del Senado y unas 400 del Congreso. Y además ha hecho un trabajo muy bueno para que las mujeres sean más protegidas que lo que estaban hasta el 2017. Y estamos a tiempo de incluir, usted no ha dicho el nombre, pero lo digo yo, a la luz de todo el caso de Ana Quer, efectivamente se reabre el debate de poder incluir como violencia de género cualquier tipo de agresión contra una mujer, no solo cuando son parejas o exparejas. ¿Estamos a tiempo de incluirlo? Sí, perfectamente. Se va a iniciar el trámite. Y esto que está usted mencionando es muy importante. El oyente ahora mismo de Radio Nacional tiene que es inteligente, tiene que ser consciente que lo que está ocurriendo en la sociedad es sumamente grave. Los padres están preocupados cuando su hija sale a la calle con amigas sin saber si su hija va a volver viva a su casa esa noche. Lo que está ocurriendo es grave y además la situación que estamos viendo es que se está produciendo una situación de copiar y pegar en el hecho de los delitos sexuales. La repetición, ahora están produciéndose violaciones en grupo de una forma reiterada. Se están produciendo ataques constantes a la libertad sexual, con crímenes incluidos o sin crimen incluido. La situación es gravísima. Entonces, esos hechos son hechos de violencia de género, porque los ataques se producen contra una mujer por el hecho de ser mujer, y eso es violencia de género. Con lo cual, si introducimos a las víctimas de esos hechos en la violencia de género, tendrán sus derechos también, que ahora mismo están en el paquete del Pacto de Estado con la Justicia. Pero hay que insistir en que este incremento de la violencia sexual y criminal es un hecho de terrorismo de género. Si ETA mató 800 personas en este país, tendríamos que hacer las cuentas de cuántas mujeres han sido asesinadas en este país por sus parejas o exparejas, o aunque no fuera su pareja o expareja, porque la cifra se nos dimensiona. Permítame preguntarle por otro caso que ha sido actualidad recientemente, y hasta donde quiera usted llegar, el de La Manada, o el grupo conocido como La Manada, el juicio en la Audiencia Provincial de Pamplona. ¿Para qué ha podido servir este caso con todo el debate social abierto en paralelo? Bueno, estos temas, que está pendiente todavía del resultado final, es importante sobre todo para abrir el debate.
para abrir el debate de si se está haciendo algo mal, de si hay que cambiar, si algo de bueno tienen esta publicidad, porque ustedes, los medios de comunicación, hacen una labor importantísima en este tema. Y es que nos ponen a las instituciones, a los jueces, a los fiscales, a los responsables políticos encima de la mesa lo que no se está haciendo bien. Y si no se está haciendo bien algo es porque los hechos están ocurriendo y no somos capaces de adoptar medidas contundentes con este tema, ¿no? Y yo creo que la sociedad y las víctimas necesitan ahora de una respuesta contundente, sobre todo contundente y rápida y eficaz. Entonces yo creo que sí que es bueno que los medios de comunicación publiciten esto que está ocurriendo y sobre todo pues que nos echen en la cara si algo está fallando. A veces se dice, hombre, no siempre que pasa algo es porque algo ha fallado. Hombre, de alguna manera algo más podíamos hacer. Por ejemplo, un tema fundamental ahora mismo es la valoración del riesgo. Ahí podemos estar fallando. Es decir, si no somos capaces de detectar cuando una mujer denuncia o cuando se toma declaración a un maltratador del riesgo posible que pueda existir, de reiteración o de que acabe con la vida, ahí estamos fallando. Y entonces ahora mismo lo más importante que hay es detectar el riesgo en una víctima que nos pide ayuda. ¿Y ese pacto de Estado, ese documento, contempla alguna medida educativa? Porque cuando vemos algunos estudios que los jóvenes normalizan, pues por ejemplo, que tu pareja te lea el móvil, la verdad es que nos llevamos las manos a la cabeza. No sé si en ese sentido también hay medidas. Sí, yo esa es una de las medidas que propuse y es la introducción en la escuela de una asignatura de no violencia, de tolerancia cero, una asignatura que introduzca los valores otra vez del respeto, de la igualdad y los valores entre las personas. No todo se va a solucionar con penas de prisión permanente, que yo creo que se debe mantener para hechos graves y para hechos de violencia de género. La pena de prisión permanente revisable tiene que mantenerse e incluso ampliarse más para hechos de violencia de género. Pero en la escuela tenemos que actuar desde la prevención también. Esto no consiste en que los jueces pongan penas y metan a la gente en la cárcel. Con eso no vamos a resolver solamente la violencia de género, sino trabajando en la escuela. Yo creo que esta es una cuestión educativa también y se ha introducido en el Pacto de Estado. Y yo creo que hay asignaturas muy importantes ahora mismo que se imparten en nuestras escuelas y que enseñan a nuestros hijos e hijas en los colegios. Pero la situación actual es tan grave que estamos viendo cómo están violando a chicas y mujeres en la calle y matándolas, que ahora mismo tenemos que empezar otra vez a recuperar los valores que siempre han presidido cualquier país. Y eso tiene que enseñarse en la escuela. Y eso es fundamental. Y por acabar con algo personal, decíamos al principio, el juez corre caminos. Y no sé si tiene que ver con la cantidad de horas que le echa o con lo del running. Sí, bueno, eso también lo pude meter en la novela, haciendo un poco de esfuerzo, porque es uno de mis incluso pude introducir también, hablando un poco, poniendo un poco de broma en la tertulia, pues al Atlético de Madrid, del que soy fan, porque pude introducir ahí al nuestro querido Cholo Simeone. Licencias de novelista, es lo que tiene. Eso en un auto no se puede hacer, ¿eh? En un auto no se puede hacer, pero una novela de ficción por descontado. Y esa famosa frase que tenemos los atléticos de nunca dejes de creer en que las cosas se pueden resolver, ¿no? Y bueno, y el tema del running pues lo introduje. La novela se desarrolla pues en la media maratón de Madrid, haciendo una especie de recuerdo, de flashback, la chica, la víctima de lo que va, mientras va participando en esa prueba, de lo que ha sido su vida. Y de cómo ha podido salir de la situación del maltrato, ¿no? Para de alguna manera pues aconsejar a las mujeres de que tienen diversas salidas y sobre todo que pidan ayuda. Bueno, pero a Vicente Magro las medias se le quedan cortas, ¿no? ¿Es más de maratones o qué? Sí, a mí el haber sido maratoniano, he hecho 13 maratones, me hice 5 o 6 Madrid, Valencia también 5 o 6, y incluso el recorrido olímpico, porque para mí fue una experiencia tremenda el hacerme en el año 90, creo que fue la maratón de Barcelona, saliendo desde Mataró y terminando en el Estadio Olímpico de Montjuïc, que fue el mismo recorrido de la maratón olímpica. Fue una experiencia durísima. Y arriba la llegada, ¿eh? Sí, justo. Usted lo sabe porque igual lo ha hecho también y conoce el recorrido desde el 35. Tanto no, pero me imagino, los últimos kilómetros son muy duros. Ahí está, desde la Estatua de Colón hasta Montjuïc son 7 kilómetros de subida, después de haberte hecho 35 kilómetros desde Mataró hasta la Villa Olímpica de Barcelona. Bueno, solamente de contarlo, pues ya se te ponen los pelos de punta. Madre mía, qué muro ni muro, eso es un murazo, ¿eh? Esos últimos kilómetros. Sí, lo que pasa que
en el running pues mantuve la cabeza fría, que es lo que hay que tener en una carrera de fondo, porque el running y las maratones es igual que en la vida. La vida es una carrera de fondo y entonces tienes que ir cubriendo etapas, intentando hacer las cosas bien, de forma pausada, serena, con reflexión. El maratón a veces hay gente que sale muy rápido y luego pues no acaba, se retira, se lesiona. Y la maratón es como la vida, tienes que ir con tus pautas, con tus caminos y sabiendo lo que estás haciendo sobre todo. Te querré siempre para mí, el libro de Vicente Magro Servet, nuestro invitado en esta última hora de programa. Un placer la charla, de verdad. A vosotros como siempre. Un abrazo muy fuerte. Chao.